Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de este curso de percepción computacional. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta tercera y última clase sobre redes neuronales feedforward vamos a ver algunos trucos, algunos tips necesarios para completar la implementación de este tipo de redes neuronales artificiales. Muchos de los conceptos que vamos a ver ahora no solamente aplican para las redes neuronales feedforward, que es la arquitectura que hemos estado utilizando, sino también para otros tipos más complejos de redes neuronales artificiales, como por ejemplo las redes neuronales convolucionales. Vamos a hablar acerca de la inicialización de pesos en redes neuronales. Nosotros habíamos estudiado previamente tres algoritmos de clasificación lineales, tanto el perceptrón como la regresión logística, para resolver problemas de clasificación lineal o de clasificación binaria, perdón, que son algoritmos lineales para resolver problemas de clasificación binaria, y el clasificador softmax, que es un clasificador lineal también, pero que nos permite en este caso resolver problemas donde hay más de dos clases, es decir, problemas a los que nosotros denominamos multiclase. En todos estos casos, nosotros habíamos visto que necesitábamos como entrada del optimizador un conjunto inicial de pesos o un conjunto inicial de parámetros. Y la forma en la que habíamos nosotros inicializado estos valores para pasarlos al optimizador es arrancando en cero, ¿no? O poniendo en cero estos valores. Y esto quizá nos puede hacer pensar de que el mismo criterio o la misma inicialización podríamos utilizar en redes neuronales artificiales. Sin embargo, ese no es el caso. En redes neuronales artificiales, en general, nosotros necesitamos arrancar o inicializar los pesos usando valores aleatorios. Con esto conseguimos que los pesos de cada una de las neuronas que conforman la arquitectura de la red neuronal que estamos diseñando tengan valores distintos, y eso hace que las neuronas, o eso fuerza a que las neuronas durante el entrenamiento de la red neuronal vayan adquiriendo justamente valores de peso distintos, y gracias a eso se especialicen en detectar patrones diferentes a las demás neuronas. Y con eso logramos explotar las ventajas que tienen las redes neuronales de ser estructuras, como su nombre lo indica, que están formadas por la interconexión, siguiendo un criterio determinado y dependiendo de la arquitectura, de varias neuronas. Y justamente la idea es que esas varias neuronas, cada una se especialice en resolver, si se quiere, una parte pequeña del problema general que está intentando resolver la red neuronal, y que la suma de esfuerzos de cada una de las neuronas de la red neuronal permita hacer más simple o permita resolver de mejor manera. Cuando digo de mejor manera me refiero a con mayor exactitud o menor error el problema de clasificación que tenemos a la mano. Entonces, si dos unidades ocultas tienen exactamente el mismo bias y exactamente los mismos pesos que ingresan o los mismos pesos sinápticos de las conexiones que entran hacia esa unidad y los mismos pesos sinápticos de las unidades con las que esta neurona se conecta, entonces lo que ocurrirá es que las neuronas que cumplan con esto que no es deseado van a terminar obteniendo exactamente el mismo valor del gradiente. Y si tienen el mismo valor del gradiente, pues evidentemente van a terminar teniendo los mismos valores de pesos. Y en ese sentido, pues, estas neuronas nunca van a aprender a extraer características o patrones diferentes de los datos. Es decir, en definitiva, estamos perdiendo la potencialidad de, al tener más neuronas, resolver el problema con mayor exactitud.
en este caso, tener más neuronas simplemente sería un peso computacional o una carga computacional, puesto que todas van a terminar haciendo exactamente los mismos cálculos. A este problema de el hecho de que todas las neuronas terminan haciendo la misma tarea, a consecuencia de que terminan teniendo los mismos pesos, se denomina el problema de la simetría, ¿sí? Y esta simetría de pesos se rompe inicializando justamente el valor de los pesos en valores aleatorios pequeños, ¿ok? Entonces, con esto, insisto, lo que logramos es dar valores diferentes a cada uno de los pesos iniciales de todas las neuronas que conforman una red neuronal, y con eso rompemos la simetría que podría generarse si es que inicializáramos los pesos en el mismo valor, que en teoría o usualmente sería 0. Eso acá no podemos hacer. Si una unidad oculta o una neurona oculta tiene muchas unidades de entrada, a eso se refiere esta parte del Big Fan-In, ¿sí? Si hay muchas entradas o muchas conexiones que ingresan a una red, a una neurona, de una red neuronal artificial, entonces pequeños cambios en muchas de sus pesos, en muchos de los pesos de sus conexiones entrantes pueden causar que haya un sobreaprendizaje, ¿sí? Es decir, que haya un sobreajuste, ¿ok? Entonces, para esto, para prevenir este problema, lo que nosotros generalmente queremos es que hayan pesos más pequeños cuando el número de conexiones que ingresan a una neurona es alto, ¿sí? De tal manera de que cuando uno inicializa los pesos de una red neuronal, lo debe hacer de tal manera de que esos pesos o el rango de valores de esos pesos sea proporcional a la raíz cuadrada del número de unidades o del número de conexiones que tiene una neurona. Veamos estos dos conceptos en esta parte de acá. En este caso tenemos una capa de una red neuronal, ¿sí? Tenemos las neuronas de la capa L y las neuronas de la capa L+1, ¿ok? Y aquí ustedes pueden darse cuenta que solamente tenemos en la capa L 2 unidades y en la capa L+1 tenemos 3 unidades. Este sería un small fan-in, ¿ok? Que significa que por cada neurona de la capa L+1 apenas hay 2 conexiones, ¿ok? Entonces, en este caso, el rango de los pesos sinápticos de estas conexiones puede tener un valor grande, ¿ok? Y para romper el problema de la simetría, como habíamos dicho, lo que se hace es inicializar esos pesos de manera aleatoria. Pero claro, cuando uno inicializa de manera aleatoria, uno tiene que escoger una distribución para generar esos números aleatorios, o para ser más preciso, esos números pseudo aleatorios. Y en este caso, lo que típicamente se suele hacer es usar una distribución normal con media 0 y de desviación estándar 1, ¿ok? Y se generan, según esta distribución o con esta distribución, los valores de los pesos sinápticos de cada una de estas conexiones que ustedes pueden ver aquí, ¿ok? De esta manera, uno se asegura tener valores positivos y negativos, ¿ok? Y adicionalmente tenemos si hay muchos valores que se inicializan, pues, o que se tienen que inicializar, si sacáramos el promedio de esos valores, aproximadamente sería 0 y la desviación estándar sería 1. Ahora, en este segundo caso, nosotros tenemos una red neuronal donde estamos en el caso del Big Fan-In, que significa que por cada neurona de la capa L+1 hay muchas conexiones entrantes. En este caso, justamente de lo que acabamos de ver hace un momento, lo recomendable es limitar el valor de estas conexiones o de estos pesos sinápticos. Y una forma de limitar ese valor, obviamente, es dividiendo los valores que retorna una distribución estándar normal para una constante. En este caso,
esa constante está dada por el número de neuronas que hay en esta capa y de eso se extrae la raíz cuadrada. Entonces, este factor de aquí, la raíz cuadrada del número de entradas, hace referencia justamente, o más bien dicho, nos sirve como un factor para achicar el valor de los pesos o el rango de los pesos en los que inicializamos y de esa manera prevenir problemas de desbordamientos en general que se podrían presentar. ¿Ok? Entonces, si ustedes van a una librería cualquiera de redes neuronales artificiales, lo más probable es que encuentren implementado alguna expresión como esta, no necesariamente esta, hay diferentes formas de inicializar los pesos en una red neuronal, formas muy sofisticadas, pero en definitiva, en este caso es inicializamos en valores aleatorios, primero, y segundo, limitamos el rango de valores de las conexiones sinápticas en función de cuántas unidades o neuronas hay en la capa en donde está la neurona sobre la cual yo quiero inicializar los pesos, como se puede ver en este caso. Insisto, esta no es la única forma, pero refleja los criterios, los dos criterios que necesitamos a la hora de inicializar pesos para una red neuronal artificial. No sé si hasta este punto tienen alguna consulta, me dicen por favor. No, profe. No, profe. Ok, bien. Ahora hablemos de la curva o de la superficie de error, para ser más preciso, para redes neuronales artificiales. Igualmente, esto que vamos a ver de aquí, o lo que vamos a ver en esta parte, no solo aplica para redes neuronales feedforward, sino también aplica para redes neuronales en general. Entonces, la superficie de error cae o existe en un espacio con un eje horizontal para cada peso y un eje vertical para el valor del error. Bien, aquí nosotros tenemos que acordarnos en que cuando nosotros vamos a ajustar los pesos de un algoritmo paramétrico, necesitamos nosotros ajustar justamente el valor de los parámetros o de los pesos en el caso de las redes neuronales artificiales de tal manera de minimizar una función de costo. Ya habíamos discutido esto en una clase pasada, que el criterio o la función de costo que vamos a usar para entrenar redes neuronales artificiales, sobre todo para resolver problemas de clasificación, va a ser la función de entropía cruzada o el cross entropy. ¿Ok? Entonces, si nosotros graficáramos el valor de la entropía cruzada en función de cada uno de los pesos que tiene una red neuronal, ¿ok? Pues nosotros tendríamos un gráfico multidimensional, ¿ok? En donde habrán tantas dimensiones como pesos haya o parámetros haya que ajustar en la red neuronal, más una dimensión que en este caso será el valor de la función de error o el cross entropy. Ahora, la pregunta es, ¿esa función de error qué forma va a tener? Ok, entonces aquí, simplemente para ilustrar lo que quiero decir, en esta parte lo que estamos manifestando es que si pudiéramos graficar en varias dimensiones, ok, pues aquí estarían cada una de las dimensiones o de los pesos que debo ajustar yo en la red neuronal. Ok. Y aquí tendríamos nuestra función de costo. Evidentemente, ok, esto es simplemente una ilustración para decir, ok, la función de costo, lo que vamos a discutir aquí es la superficie de error que se forma cuando yo grafico el valor de la función de costo o del cross entropy en el caso de redes neuronales artificiales para resolver problemas de clasificación en función de cada uno de los pesos. ¿Qué forma va a tener esa superficie de error? Entonces, esa superficie de error para neuronas lineales o para regresiones logísticas, ¿sí? Tienen una forma cuadrática, ¿sí? Siempre y cuando obviamente el error sea cuadrático, ¿no? Entonces, si nosotros graficamos la superficie de error, ¿ok?, de la regresión logística, nosotros vamos a ver que la forma
es una parábola si es que, claro, solo tuviéramos un peso que ajustar. Pero evidentemente en la regresión logística podemos ajustar más de un peso y usualmente ese es el caso. Entonces, si estuviéramos en 2 dimensiones, pues ya hablaríamos ya no de una curva, sino hablaríamos de una superficie. Ahora, si tomamos una neurona de una red neuronal y nosotros hacemos un corte de manera vertical, lo que vamos a obtener son parábolas. ¿Ok? Y si hacemos cortes horizontales, lo que vamos a obtener son elipses. ¿Ok? Entonces, esto es una forma de ver una parte de la superficie de error de una red neuronal. La una es haciendo cortes verticales y lo que veríamos aquí es, pues, por supuesto, el valor de la función de costo que yo estoy minimizando, pues de aquí obtendríamos el valor del peso en este eje. Pero ahora si hacemos cortes transversales, ¿ok? Obviamente asumiendo que estamos en 2 dimensiones, ¿ok? Entonces, o tenemos 2 pesos, quiero decir, entonces en este caso obtendríamos estas curvas, ¿sí? Que son una especie de elipses, ¿ok? Y de hecho estas curvas, todos los puntos que caen en cada curva tienen el mismo valor de costo. ¿Ok? Entonces, estas curvitas representan o contienen a todos los puntos que dan el mismo valor de costo. ¿Ok? En este caso, esos puntos son los pesos W1 y W2. Eso significa que si yo tomo una línea o una de estas curvas, ¿sí? Las infinitas combinaciones de esos pesos que yo tengo sobre esta curva me dan el mismo valor de error. Ok, para una red neuronal que es un algoritmo no lineal, como el caso de las redes neuronales feedforward, la superficie de error es más compleja que esto que hemos discutido para una sola neurona. Sin embargo, localmente, lo que sí existe son esta especie de tazones, ¿sí? Que obviamente si nosotros nos concentramos solamente en una parte de la curva, esto que hemos visto acá aplica perfectamente para curvas de redes neuronales más complejas. Veamos esto a través de un ejemplo mucho más claro respecto de redes neuronales feedforward. Aquí tenemos lo que denominamos las curvas de contorno, lo que hablábamos hace un momento, en donde lo que hacemos es graficar en este caso 2 dimensiones algo que existe en 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces se llaman curvas de contorno porque básicamente están dando justamente contornos y estos puntos o estas combinaciones de parámetros que caen, repito, sobre las curvas, dan el mismo valor de la función de costo. Si nosotros graficáramos la función de costo en función de los pesos que tenemos que ajustar para una red neuronal artificial, podemos obtener superficies como estas. Claro, ustedes dirán, pero aquí estamos graficando solamente sobre 2 pesos. Y la pregunta es, ¿existen redes neuronales que tengan solamente 2 pesos? Evidentemente no. Una red neuronal fácilmente va a tener una cantidad de pesos en el orden de los 100 o en el orden de las centenas, en el orden de los miles, o las redes neuronales modernas en el orden de los millones de pesos, ¿no? Esto es simplemente para ilustrar. Ahora, como ustedes pueden darse cuenta, aquí ya no tenemos una superficie, una única superficie cóncava, no tenemos una parábola. Cada una de estas sería una parábola, ¿ok? Obviamente esto en 3 dimensiones, ¿no? Cada uno de estos puntos en rojo representa un mínimo, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver, las superficies de error de redes neuronales artificiales, a diferencia de la regresión logística o el clasificador softmax, tienen más de un mínimo. La regresión logística y el clasificador softmax tienen un mínimo, y ese es el mínimo global.
las curvas o las superficies de error de las redes neuronales artificiales tienen más de un mínimo, ¿ok? En donde el mínimo que de entre todos los mínimos que tenga el valor más pequeño de la función de costo será el mínimo global, y a los demás mínimos se los denomina mínimos locales. Entonces, la función de costo de una red neuronal artificial en el espacio de parámetros, ¿ok? Que es este, es decir, cuando graficamos la función de costo en función de los pesos o parámetros que tenemos que ajustar, tiene varios mínimos locales, y el mínimo que tenga el menor valor de la función de costo se denomina mínimo global. Evidentemente, nosotros lo que quisiéramos es llegar a ese mínimo global de la función de costo, pero ya vamos a darnos cuenta de que eso no es una tarea sencilla de alcanzar. El problema es que las superficies de error en función o en el espacio de parámetros para una red neuronal no necesariamente tiene solamente mínimos, sino que también puede tener picos, ¿ok? O puede tener puntos de silla, ¿ok? ¿Cuál es la característica de los mínimos, los picos y los puntos de silla? La característica de los mínimos, de los picos o de los puntos de silla es que tienen un valor de gradiente igual a 0, ¿ok? Entonces, si yo tengo un valor de gradiente igual a 0, la pregunta es, ¿estoy en un pico? ¿Estoy en un mínimo? Yes, the menu has at least one section. ¿Estoy en un mínimo? ¿O estoy en un saddle point, en un punto de silla? Y esto en realidad no lo podemos saber. Entonces, cuando el gradiente es mínimo, lo único que podemos decir es que hemos llegado a un punto de inflexión, ¿ok? Y nada más que eso. Evidentemente, nosotros buscamos llegar a un mínimo. Ahora, si nosotros estuviéramos en un mínimo, ¿ok? La pregunta es, ¿este mínimo es local o global? Nosotros quisiéramos llegar al mínimo global, porque es el punto o es la combinación de pesos que me da el menor valor de la función de costo. De nuevo, no sé, no tengo forma de saber si llegué al mínimo global. Los resultados de la red, los resultados respecto del ajuste de pesos de la red, dependen dónde el algoritmo de descenso de gradiente empezó el proceso de optimización. ¿A qué nos referimos con esta parte de aquí? Ok, si nosotros pudiéramos graficar, ok, esto igualmente es ilustrativo, ¿no? Si nosotros pudiéramos graficar el error versus cada uno de los parámetros de la red neuronal, de nuevo en este caso estamos asumiendo que son solamente 2 pesos los que necesitamos ajustar. Insisto, esto en la práctica es o contiene muchos más pesos, es decir, sería una curva que ni siquiera la podemos visualizar. Pero asumiendo que la pudiéramos visualizar, vamos a tener seguramente cosas como esta. Entonces, como ustedes pueden ver, en este caso, a este punto de aquí, lo denominamos un punto de silla, ¿ok? Y en este caso el gradiente tiene un valor de 0. Entonces, aquí tenemos varios mínimos, como ustedes pueden ver. Probablemente aquí esté el mínimo global, que es a donde quisiéramos llegar. Como ustedes pueden ver, también hay picos, ¿ok? Y hay otros mínimos. Entonces, lo que nos decía antes es que el punto a donde llegamos, el punto de inflexión a donde llegamos con el algoritmo de descenso de gradiente depende de dónde inicializamos o dónde empieza este algoritmo, es decir, cuáles son los pesos iniciales, ¿ok?
Entonces, si nosotros arrancamos en esta zona donde está indicado esta marca, lo más probable es que no podamos llegar al mínimo global porque antes podríamos quedar atrapados en este mínimo local que es bastante malo, o en este punto de silla que sería todavía peor, o en este mínimo de acá que la verdad que no es nada bueno tampoco. ¿Ok? Entonces, quisiéramos en teoría llegar aquí, pero no lo vamos a lograr porque vamos a quedar atrapados en los puntos que mencioné. Entonces, ¿cómo aseguramos llegar hasta este punto? Bueno, pues a lo mejor inicializando el algoritmo por acá. Pero de nuevo, eso no lo podemos nosotros controlar porque en definitiva no podemos ver esta curva de superficie. ¿Ok? Entonces, el resultado que nosotros vamos a obtener usando una red neuronal va a estar enormemente condicionado a el valor de pesos iniciales que ponemos o con los que arrancamos los pesos sinápticos de esa red neuronal artificial. Y por esa razón es que, y por el hecho de que inicializamos los pesos de manera aleatoria, es que ustedes van a ver, y esto es más crítico dependiendo de con qué tipo de red neuronal y qué problema están resolviendo, van a darse cuenta que en cada corrida de una red neuronal o en cada entrenamiento de una red neuronal los resultados pueden ser diferentes. Y obviamente pueden ser diferentes por el hecho de que, como ustedes pueden ver, en cada inicialización los pesos o el punto arranque en esta curva va a estar en lugares diferentes, producto de la inicialización aleatoria de los pesos, y dependiendo de dónde arranquemos, será al punto de inflexión al que llegamos. No sé si de todo esto que hemos visto hasta aquí tienen alguna pregunta, me dicen por favor. No, profe. Gracias. Bien, entonces, como conclusión de lo que hemos visto hasta ahora, es que para evitar el problema de la simetría en los pesos de las neuronas, de cada una de las neuronas que forman parte de una red neuronal, debemos nosotros inicializar de manera aleatoria. No conviene inicializar todos los pesos en el mismo valor porque tendríamos este problema de simetría que consiste en que todos los pesos terminan con el mismo valor o tienen el mismo valor y en consecuencia pues tener una gran red neuronal sería inútil porque en definitiva no estamos aprovechando el hecho de tener varias neuronas o muchas neuronas y que cada neurona se especialice en resolver una parte del gran problema que intento resolver con la red neuronal artificial. La otra cosa que hemos aprendido es el hecho de que necesitamos inicializar los pesos con un rango de valores que va a depender del número de neuronas que existen en una capa. A mayor número de neuronas, menor número o menor rango de valores que se deben usar para asignar o inicializar los pesos. ¿Ok? Y lo otro que acabamos de ver, que las curvas o las superficies de error para las redes neuronales artificiales son superficies que tienen no solamente un mínimo, sino tienen muchos mínimos, ¿ok? Y lo ideal sería llegar al mínimo global, pero eso no siempre es posible. Es más, no siempre es posible llegar a un mínimo porque por el método que usamos para entrenar las redes neuronales artificiales, que es el algoritmo de descenso de gradiente basado en el cálculo del gradiente, nosotros podemos quedar atrapados en un punto de inflexión que no necesariamente es un mínimo. Puede ser un pico o puede ser un punto de silla que al igual que en el mínimo tienen un valor de gradiente igual a 0. Si llegáramos a un mínimo, que es lo que quisiéramos, la pregunta es, ¿llegamos al mínimo global? Y de nuevo, no tenemos forma de responder. Y lo más probable es que no lleguemos al mínimo global, sino que lleguemos a un mínimo local. Y producto de la inicialización de los pesos de manera aleatoria, ¿sí? Lo que había manifestado también es que si entrenamos una red neuronal usando los mismos datos, usando los mismos parámetros o hiperparámetros, es decir, sin cambiar la arquitectura, es posible, ¿sí? Y de hecho esto en unos problemas se manifiesta más que en otros,
es posible que los resultados que obtengamos con la red neuronal en cada entrenamiento sean diferentes. ¿Por qué? Porque obviamente en cada entrenamiento, como los pesos se inicializan de manera aleatoria, pues vamos a arrancar en otra posición de esta superficie de error, y si es que esta superficie de error es muy compleja, pues en lugar de terminar en el mismo punto, a lo mejor dependiendo de dónde iniciemos, vamos a terminar en puntos diferentes y por ende los resultados del entrenamiento de la red neuronal pueden ser también diferentes. Otra cosa que es necesaria cuando hablamos de redes neuronales artificiales es entender el concepto de iteración y época. Entonces, aquí nosotros vamos a asumir que tenemos nuestro dataset, ¿ok? Nuestro dataset de entrenamiento, que contiene los datos de entrenamiento. Ok, entonces, obviamente nosotros sabemos de que aquí van a haber vectores. Entonces, cada uno de estas líneas que estoy dibujando va a representar un vector. Obviamente, dado que estamos entrenando una arquitectura de aprendizaje supervisado, pues vamos a asumir que cada uno de estos vectores tiene asociado o debe tener asociado una etiqueta, ¿no? Que indique la clase a la que pertenece. Y así sucesivamente, pues hasta que llegamos al último vector que forma parte de este dataset. Ok. Entonces, hablar de época, que es lo más sencillo, implica pasar los datos, todos los datos del dataset de entrenamiento por la red neuronal para ajustar sus pesos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se puede pasar todos estos datos a la red neuronal? ¿Se los puede pasar todos de una vez o unos pocos o de a uno? Y eso es lo que nos da la característica de la iteración. Entonces, más adelante nosotros hablaremos de manera mucho más clara o de manera mucho más detallada sobre el tema de full batch, gradient descent, hablaremos de mini batch, gradient descent, ok, y también vamos a hablar de stochastic gradient descent. Ok. Empecemos mencionando a full batch gradient descent. Full batch gradient descent implica que en cada ajuste de pesos de la red neuronal, yo le doy todos los datos del dataset de entrenamiento. ¿Ok? Entonces, para calcular el gradiente en full batch gradient descent, yo uso todos los ejemplos de entrenamiento que tengo disponibles. ¿Ok? En mini batch gradient descent, lo que hago es dividir el conjunto de entrenamiento en mini batches, justamente, y de ahí el nombre de por qué se llama mini batch. ¿Ok? Entonces aquí tendremos el mini batch 1. Lo que sigue será el mini batch 2 y así sucesivamente hasta tener el mini batch M, pongamos. Ok, pongamos M mayúscula en este caso. En cuanto al número de ejemplos de entrenamiento, vamos a asumir lo mismo que siempre hacíamos. Este es el ejemplo 1, el ejemplo 2, el ejemplo 3, bueno, y así sucesivamente hasta que llegamos al enésimo ejemplo de
la misma notación que habíamos usado antes. Aquí tendremos la característica 1, la característica 2, la característica 3 y así sucesivamente hasta la característica enésima. ¿Ok? Entonces, mini-batch gradient descent es una técnica en donde yo, para calcular el gradiente, uso una parte nada más de los ejemplos de entrenamiento y a esa parte le denominamos mini-batch, ¿ok? Y en cada ajuste de pesos uso un mini-batch distinto, ¿ok? Aquí ustedes pueden también hacerse la pregunta, siempre dado el tema del mini-batch, siempre un mini-batch contiene los mismos ejemplos de entrenamiento, es decir, el mini-batch 1 siempre va a contener los mismos ejemplos de entrenamiento y aquí también hay, digamos, muchas variaciones. Una posibilidad es esa, que un mini-batch siempre contenga los mismos ejemplos. Otra posibilidad es que el tamaño del mini-batch sea fijo, pero que no necesariamente el mini-batch 1 va a contener los mismos ejemplos de entrenamiento. Bueno, entonces mini-batch gradient descent es, en este caso calculamos el gradiente usando un subconjunto de los datos de entrenamiento al cual llamamos mini-batch. Y aquí entra el concepto de iteración. Entonces, cuando yo use el mini-batch 1, estaré en la iteración 1. Cuando use el mini-batch 2, estaré en la iteración 2. Cuando use el mini-batch m, estaré en la iteración m. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos que hablar de iteración. ¿Ok? Entonces, esto nos dará la iteración 1. Esto nos dará la iteración 2. Y esto nos dará la iteración m. Esto de aquí también nos puede dar la iteración m más 1. Esto de aquí nos puede dar la iteración o nos va a dar la iteración m más 2. Y esto de aquí nos va a dar la iteración 2m. Y así sucesivamente. Ahora, cuando usamos mini-batch, ¿en dónde entra el concepto de época? Entonces, el concepto de época cuando usamos mini-batch gradient descent implica que yo he pasado todos los grupos en los que dividí mi ejemplo de entrenamiento. Ahí hablaremos de una época 1. Entonces, la iteración 1, la iteración 2 y la iteración m, todos estarán dentro de la época 1. La iteración m más 1, la iteración m más 2, hasta la iteración 2m, todos estarán dentro de la época 2 y así sucesivamente. ¿Se entiende lo que he dicho? ¿Ok? Y finalmente, el algoritmo de descenso estocástico de gradiente usa un mini-batch de tamaño 1. Es decir, un mini-batch es un ejemplo de entrenamiento. Entonces, en el algoritmo de descenso de gradiente estocástico, por cada ejemplo de entrenamiento se hace una actualización de los pesos de la red neuronal artificial. ¿Ok? Si presentamos 3 métodos, lo lógico es preguntar cuál de estos es el mejor. ¿Ok? Pero para decir cuál es el mejor necesitamos establecer un criterio bajo el cual vamos a evaluar si algo es bueno o es malo. Si nosotros evaluamos en cuanto a precisión en el cálculo del gradiente, full batch es mejor que mini batch y mini batch es mejor que el descenso de gradiente estocástico. ¿Ok? Entonces, en cuanto a precisión en el cálculo del gradiente, vamos siempre a preferir full batch gradient descent. Hablemos ahora del criterio eficiencia computacional. En aplicaciones modernas de Machine Learning, cuando queremos entrenar redes neuronales muy grandes, evidentemente también vamos a necesitar datasets tremendamente grandes. Y estos datasets tremendamente grandes no solo deben estar almacenados en disco, sino que para poder actualizar los pesos necesitamos este dataset llevarlo a la memoria RAM.
Y este dataset puede ser tan enorme que simplemente no nos cabe en la memoria RAM de un computador. Entonces, en ese caso, lo mejor es usar mini batch gradient descent. ¿Por qué? Porque, y de ahí nos vamos en cuanto a la precisión en el cálculo del gradiente. Si usamos stochastic gradient descent, ¿ok? En este caso, un ejemplo es altamente probable que no nos represente casi nada de un problema altamente complejo. Entonces, un ejemplo puede ser muy benigno del problema que estamos intentando resolver, es decir, este ejemplo puede ser demasiado optimista con respecto a la complejidad del problema que intentamos resolver, y otro ejemplo, en cambio, puede ser demasiado pesimista con respecto al problema que intentamos resolver. Entonces, si pasamos de optimista a pesimista, vamos a estar oscilando mucho en el espacio de función de costo y parámetros, y ese es el problema del descenso de gradiente estocástico. Entonces, el mini batch gradient descent es una buena combinación o es un buen o nos permite lograr un buen equilibrio entre eficiencia en el cálculo del gradiente, eficiencia computacional en el cálculo del gradiente y precisión en cuanto al cálculo justamente del gradiente. ¿Ok? Entonces, normalmente cuando se usan arquitecturas de Deep Learning, lo que ustedes van a ver que se usa es mini batch gradient descent por la razón que he indicado. Es un buen equilibrio entre tener estabilidad o precisión en el cálculo del gradiente por un lado y por otro lado de no requerir grandes tamaños de memoria RAM para poder hacer el ajuste de pesos. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes usen una librería o un paquete de redes neuronales artificiales, cualquiera que sea el framework, lo más probable que van a observar es lo siguiente, y es importante que sepamos interpretar estas curvas justamente para saber qué nos están mostrando. Entonces, creo que me estoy pasando, ok. Aquí probablemente van a ver que dice iteración. Y acá usualmente dice costo, ¿no? Entonces aquí nos va mostrando las iteraciones y aquí nos dice época 1. Ok, nos sigue mostrando más iteraciones. Y aquí nos dice época 2. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica? Que hasta este punto se han ejecutado varias iteraciones y que hasta este punto ya se han usado en todas las iteraciones que se han ejecutado todos los ejemplos de entrenamiento. En esta segunda época se han vuelto a usar todos los ejemplos de entrenamiento y así sucesivamente. ¿Queda claro entonces cómo se debe interpretar esto? Okay. Entonces, les voy a mostrar un gráfico a modo de ejemplo de MATLAB que ilustra este concepto. Repito, esto no es exclusivo de la plataforma que nosotros usamos en este curso, sino esto es algo que ustedes lo van a encontrar en cualquier plataforma. Entonces, aquí tenemos una curva de entrenamiento de una red neuronal artificial, donde ustedes pueden ver que se muestran dos cosas. Se muestra el accuracy expresado en porcentaje y se muestra la función de pérdida o la función de costo, en este caso que se va minimizando. ¿Ok? Lo importante en este caso es ver que hay líneas o segmentos pintados en blanco y segmentos pintados en gris. Esto es para distinguir épocas. ¿Ok? Este es un algoritmo que usa justamente descenso de gradiente por mini batch. ¿Ok? Y aquí ustedes pueden ver el tema, ¿no? Dice ciclo de entrenamiento. Se ha completado la época 30 de 30 épocas que yo seteé para entrenar y estoy en la iteración 330 de 330. ¿Ok? Y aquí me dice cuántas iteraciones he hecho por época, 11, ¿sí? Y cuál es la máxima cantidad de iteraciones que se han seteado. No necesariamente se van a ejecutar, dependiendo de la configuración interna de la librería de la red neuronal, se van a ejecutar el máximo número de iteraciones o de épocas que yo haya puesto. ¿Ok? Si es que ya llego a un punto donde la exactitud no mejora,
o no mejora, digo, más que un valor, pues yo tranquilamente puedo truncar o parar el entrenamiento de la red neuronal artificial. ¿Ok? Entonces, por favor, espero que con esto puedan distinguir qué información nos está mostrando una curva de entrenamiento. ¿Ok? Luego vamos a interpretar las curvas de entrenamiento, por supuesto. No sé si tienen alguna consulta de esta parte, me dicen por favor. No, profe. No, profe. Ok. Entonces, esto con respecto a Full Batch Gradient Descent. En Full Batch Gradient Descent yo simplemente tengo que decir, ok, voy a usar Full Batch y eso es todo. Si yo selecciono Mini Batch Gradient Descent, yo necesito indicar cuál va a ser el tamaño del Mini Batch. ¿Ok? Y ese es un hiperparámetro adicional que yo tengo que configurar. Entonces, cuando yo voy a usar una red neuronal, no solamente necesito definir la arquitectura de la red neuronal. En el caso de las redes neuronales feedforward, no solamente necesito decir cuántas capas voy a usar, cuáles son cuántas neuronas por capa y cuáles son las funciones de activación por cada capa que voy a usar y cuál es la función de costo que voy a usar para el entrenamiento. Sino también tengo que decir, para el algoritmo de descenso de gradiente, quiero usar Full Batch, Mini Batch o Stochastic Gradient Descent. Si yo uso Mini Batch Gradient Descent, necesito decir cuál es el tamaño del Mini Batch. Eso es otra característica o eso es otro hiperparámetro que necesito ajustar. ¿Ok? Bien, avancemos entonces en esta parte. Lo que hemos visto junto con otros aspectos que van a ir surgiendo cuando usemos una librería que he preparado yo para este tipo de redes neuronales, que son las redes neuronales feedforward para clasificación binaria, irán apareciendo y ahí iremos discutiendo de qué se trata, ¿no? Luego también usaremos una plataforma, en este caso una librería de MATLAB que nos permite diseñar redes neuronales de manera bastante simple y sencilla. Y más que animarles a usar eso, lo usaremos como una forma de entender qué implica las cosas que tengo que configurar en esa parte de la librería. Bien, entonces con esto concluimos una serie de pequeños tips o de pequeñas cosas que son necesarias saber cuando trabajamos con redes neuronales artificiales. Para terminar con el tema, al menos en la parte teórica de redes neuronales feedforward, vamos a ver qué podemos hacer con respecto a las redes neuronales feedforward que hemos estudiado ahora, que nos permiten resolver problemas de clasificación binaria, si queremos que estas redes nos permitan resolver problemas de clasificación multiclase, es decir, problemas donde haya que clasificar un objeto en más de dos clases. Las redes neuronales feedforward, ¿ok? En general las redes neuronales, esto es una ventaja de las redes neuronales, son fácilmente escalables a problemas más complejos. Y cuando decimos fácilmente escalables significa que con pequeñas modificaciones de una arquitectura yo puedo resolver problemas complejos. ¿Usted no quiere resolver un problema de clasificación binaria? Está muy bien. Si tiene que resolver un problema de clasificación de 3 clases, por ejemplo, ¿ok? Pues agregue 2 neuronas más, donde estas 2 neuronas van a predecir la probabilidad condicional de que este ejemplo o que este objeto, en este caso una imagen, pertenezca a la clase 2, o de que esta misma imagen pertenezca a la clase 3 o de que esta imagen pertenezca a la clase 1. Una vez que tengo estas probabilidades condicionales, ¿cómo asigno la etiqueta? Pues lo que usualmente hacemos es devolver a aquella etiqueta que tiene el valor más alto de probabilidad condicional predicha por la red neuronal artificial. Y en función de eso, para este ejemplo, pues podemos clasificar imágenes como conteniendo una persona, conteniendo un perro o conteniendo una motocicleta. A nivel de frontera de decisión, pues lo que hará esta red neuronal es particionar mi espacio de características en este caso exactamente 3 regiones. La región de la clase 1, la región de la clase 2 y la región de la clase 3. ¿Cuán compleja será esta frontera de decisión? Dependerá
obviamente, del número de neuronas y del número de capas que haya, del número de neuronas en la capa oculta o en las capas ocultas de esta red neuronal y, por supuesto, del número de capas ocultas que hayan en esta red neuronal artificial. Esta es otra ventaja y esto es otra de las razones por las cuales las redes neuronales se han popularizado mucho. El hecho de su fácil escalabilidad. Y eso es todo con respecto de redes neuronales multiclase. Lo mismo que hemos visto hasta ahora aplica para el entrenamiento de este tipo de redes neuronales artificiales. Ahora, nosotros podemos interpretar, y esa es una de las cosas que todavía está en investigación, podemos tratar de interpretar qué es lo que hacen las redes neuronales. Es decir, por qué las redes neuronales tienen mucho éxito en definitiva, ¿ok? En algunos problemas. Y aquí simplemente voy a mencionar algo que es la forma en cómo comúnmente se ha enfocado este análisis, pero obviamente hay otras formas más de analizar por qué funcionan las redes neuronales artificiales en los problemas que nos interesan. Hablando de esta arquitectura que ustedes pueden ver aquí, si nosotros aisláramos o si nosotros tapáramos por un momento la capa de entrada y la capa oculta, lo que tenemos aquí es un clasificador softmax. ¿Ok? A la salida tenemos un clasificador softmax de 3 clases. A ese clasificador softmax están ingresando las salidas de las neuronas de la capa oculta, de la única capa oculta que tenemos aquí. Pero a estas neuronas ingresan las entradas, que en este caso presumiblemente serían los píxeles o alguna característica extraída o algunas características extraídas de las imágenes que queremos clasificar. Entonces, las imágenes existen en el espacio de características X. ¿Ok? Aquí estamos en el espacio de características X. La capa oculta lo que nos hace es pasar a un espacio de características Z. ¿Ok? Y en este espacio de características Z es donde este clasificador softmax, que es la salida de esta red neuronal artificial, está funcionando. Y ahí quiero que se acuerden ustedes de un ejemplo que nosotros resolvimos cuando empezábamos a analizar redes neuronales feedforward en la herramienta de Playground. ¿Ok? Ustedes recordarán ustedes que ahí, cuando nosotros poníamos o incorporábamos las características x1 al cuadrado y x2 al cuadrado, el problema se resolvía de manera más simple que cuando poníamos simplemente x1, x2. ¿Ok? Y yo les decía que lo que estaba pasando es que x1 al cuadrado y x2 al cuadrado, junto con x1 y x2, estaba en un nuevo espacio de características en donde era más fácil para el algoritmo de clasificación resolver ese problema. Bueno, con el mismo criterio se puede entender cómo estarían operando las redes neuronales. Las redes neuronales lo que estarían haciendo es pasando a través de las capas ocultas a un problema complejo, a un espacio donde para este clasificador lineal que hay ahí o está en la salida es más simple resolver el problema con respecto a si recibiera los vectores X directamente. Entonces, las capas ocultas de alguna manera lo que me están es adaptando el problema de clasificación para que sea más simple para la capa de salida. De hecho, esto con un poco más de sofisticación es la forma común en cómo se interpreta cómo están funcionando las arquitecturas de Deep Learning. Las arquitecturas de Deep Learning, adelantándome un poquito, tienen la extracción de características embebida en el algoritmo, ¿sí? No solamente la clasificación, sino también la extracción de características. Y lo que hacen las capas ocultas simplemente es extraer características con mayor nivel de abstracción. Entonces, en definitiva, están haciendo al problema mucho más simple de resolver para el clasificador que tengo a la salida. Y así también se puede interpretar a cómo funcionan las redes neuronales artificiales, en este caso feedforward, y qué papel desempeñan las capas ocultas. Repito entonces, el papel o la forma más común en cómo se interpreta cuando se habla de qué hace una red neuronal artificial es decir que las capas ocultas lo que hacen es llevar el espacio de características o el problema que está expresado en el espacio de características X a un nuevo espacio de características Z, donde el problema es mucho más sencillo de resolver para
el clasificador lineal que está a la salida. No sé si tienen alguna consulta hasta este punto que quede pendiente o algo que no hayan entendido, me dicen por favor. No, profe. No, profe. Gracias. Bien, entonces con esto acabamos la parte teórica de redes neuronales feedforward. Lo que viene ahora es estudiar un código y en redes neuronales artificiales realmente hay tantos frameworks como ustedes quisieran tener. Hay muchos frameworks, ¿ok? Y en cada framework obviamente hay una sintaxis o una forma de declarar la arquitectura, ¿ok? Y no nos vamos a concentrar mucho en eso, sino más bien en el tema de qué cosas necesitamos nosotros saber o configurar. El tema de la sintaxis ya será propio de cada framework, pero todos los frameworks van a necesitar configurar un mínimo de hiperparámetros, ¿ok? Que obviamente eso sí es propio de las redes neuronales artificiales y es independiente del framework que estemos usando. Entonces, lo que voy a mostrar de aquí en adelante en la parte práctica tiene que entenderse como tal, ¿no? Como algo que es simplemente una aplicación usando un código determinado, pero que más allá de la sintaxis nos ilustra qué cosas necesitamos declarar o configurar cuando trabajamos con una librería de una red neuronal artificial, en este caso de tipo feedforward.